Belén, hablamos con la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Hay datos negativos sobre las pruebas aprender. Con ella está, entiendo, Agustina Girón, ¿o está directamente? Es telefónica. Ministra, gracias por el contacto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Cuéntenos primero qué resultaron, en este caso, cuál es el resultado inicial de las pruebas aprender. Bueno, como veníamos diciendo que iba a suceder, lo que muestran las pruebas aprender que se tomaron el año pasado es que cerrar las escuelas tuvo consecuencias muy serias para los estudiantes y sobre todo para los estudiantes que provienen de familias más vulnerables. Claro. Los resultados lo que están mostrando es que más de la mitad de los chicos de la Argentina no pueden comprender textos, no pueden leer y escribir con fluidez. En prácticas de lenguaje, en lengua es el área que más se afectó, tal como habíamos mostrado que sucedió con las pruebas de la Ciudad de Buenos Aires, que hace varias semanas ya presentamos nuestros resultados, de las que tomamos nosotros mismos, ¿no? Estas son las que toma el Gobierno Nacional, y las del Gobierno Nacional mostraron esto, que en la Argentina tenemos serios problemas para construir el futuro si no tomamos decisiones urgentes. Prácticas de lenguaje fue el área que más falló. Los chicos no pueden leer y comprender lo que leen, con lo cual difícilmente pueden resolver problemas de una ecuación matemática, difícilmente van a poder terminar con una trayectoria educativa completa y obviamente no van a poder acceder a buenos estudios tampoco. Y esto tiene que ver directamente con el cierre extendido de clases que el Gobierno Nacional impuso durante el año 2020 y 2021. Y un dato que me llamaba la atención que usted remarcaba al comienzo de la entrevista es esto, lo cualitativo vinculado con los sectores más pobres, en días en donde se conoce que la canasta familiar de 100.000 pesos para un matrimonio tipo deja a mucha gente justamente, en condiciones económicas vulnerables y dentro de ese grupo de pobres. ¿La pobreza entonces está relacionada con la educación, de acuerdo a este informe? Siempre estuvo muy vinculada porque genera las condiciones de educabilidad, digamos, de cada uno de los niños. Ahora, la escuela es la que garantiza que esas diferencias de origen, no importa dónde hayan nacido el niño o la niña, la escuela garantiza que se den las mismas herramientas para aprender, para crecer y para desarrollarse. Al cerrar las escuelas, lo que hicimos es negarle la oportunidad a los chicos más vulnerables de tener esas oportunidades de desarrollo. ¿Y por qué se nota más en prácticas del lenguaje, en lengua? Porque es lo que requiere entornos de mucha más estimulación, requiere que haya una familia con nivel educativo alto, requiere que en la casa haya libros, requiere que haya una intervención directa por parte de los docentes. El capital cultural que rodea a los niños influye sobre las posibilidades de desarrollarse en esta área específica. Y al estar la escuela cerrada, los dejamos a lo que cada uno de los chicos trajo. Y por eso se marcó tanto la diferencia. O sea, creció la cantidad de chicos que hoy no pueden comprender textos y creció sobre todo en los grupos de familias más vulnerables. ¿Y cómo se distribuye la educación pública y privada o de gestión privada en el marco de la educación pública, que es toda la educación que se brinda, por supuesto, en la Argentina? Lo que pasa es que a nivel país es muy diferente de lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades metropolitanas. A nivel país la educación privada es muy baja la proporción, la matrícula es muy chiquita, es menos del 30%, pero en aquellos casos donde se midió y se diferencia entre pública y privada, lo que se nota es una enorme diferencia a favor de las escuelas privadas, pero que esto también está vinculado con el nivel socioeconómico. O sea, quienes asisten a escuelas privadas son quienes tienen recursos económicos más altos, entonces esa fue la variable determinante en el resultado de los aprendizajes. La última, agradeciéndole el contacto, ministra. ¿Cómo van a intentar remediar, si es que se puede, si es que vale el término, este problema, este déficit educativo, sobre todo nada menos que en el lenguaje, que para muchos es la primera herramienta adquirida a nivel educativo? Mira, lo más importante es que se tiene que tomar conciencia a nivel del Gobierno Nacional de que esto es un problema y la educación tiene que ser una prioridad para el presidente, porque él es el responsable de haber cerrado las escuelas durante tanto tiempo y es el responsable de no impulsar políticas concretas para revertirlo en las provincias. En la Ciudad de Buenos Aires nosotros hace 2 años que venimos implementando medidas extraordinarias, extendiendo el calendario, tenemos más de 190 días de clases, extendiendo la cantidad de horas, abriendo las escuelas los días sábados, con capacitaciones docentes. Es decir, no es que hay que hacer lo mismo, hay que hacer cosas distintas para recuperar y acelerar procesos. Pero para eso se necesita definir que la educación es una prioridad. Y el presidente es el día de hoy que sigue sin hablar de educación y sigue sin convocar a los gobernadores para
impulsarlos a tomar medidas concretas en términos de recuperación de aprendizajes. Lo que está haciendo es condenar a toda la Argentina a que no podamos tener un desarrollo social y económico como el que deberíamos por falta de educación. Ministra Soledad Acuña, muchas gracias por el contacto. Que tenga buen día. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Qué bárbaro, ¿no? El tema de la educación de nuevo, sobre el escenario crítico de la Argentina que afecta a los chicos más pobres.